Hola a todos, los saludo por este medio para compartir con ustedes un estudio, una meditación, esto con respecto a la cruz de Cristo, la crucifixión de Jesucristo. Y para abordar el tema he dividido en 5 puntos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es el histórico. ¿Qué sabemos de esa actividad de la crucifixión y cómo la relacionamos o la conectamos con el asunto de que Jesucristo haya tenido que llegar o llegara a la crucifixión o a tener su propia cruz o a ser clavado en la cruz? También decirles, pues, o tratar el tema de que a pesar de que se dice o se puede ver superficialmente que la cruz de Cristo o su crucifixión no había sido profetizada claramente o con esas palabras, saber qué tenemos que decir con respecto a que si no ha sido profetizado, qué tanta importancia tiene el hecho. También decirles que dentro de esa dificultad para encontrar la conexión, pues que la Biblia tiene, no nada más en ese tema, sino muchos otros, una cierta ambigüedad, es decir, como que da lugar a que podamos dirigirnos bien por ahí sólidamente o tal vez dudar de que esta cosa sea tan clara, este tema de la crucifixión o de la cruz de Cristo. ¿Para qué nos sirve esa ambigüedad o por qué existe o por qué está allí? También decirles que el espíritu de la profecía, la profecía en realidad para poder abordar el tema, acuérdense que el espíritu de la profecía es la tipología, es decir, la mayoría de los ejemplos, los modos, las figuras, las comparaciones que tenemos eran parte de la profecía con el fin de utilizar figuras, ilustraciones que nos ayudaran a interpretar la profecía. Se llama tipología. También lo vamos a abordar. También decirles que después del espíritu de la profecía estaría el tema del significado que tiene que Jesucristo haya sido clavado en una cruz, el significado en general y el significado en lo personal o en lo particular. Pues vamos a comenzar entonces comentando con respecto al hecho histórico de la crucifixión, que en la historia universal encontramos hechos registrados de personas que habrían sido condenadas a la cruz, crucificándoles. Este, los mismos escritores bíblicos estarían apercibidos de estos en otras culturas. Tenemos a los antes de la temporada bíblica como los caldeos, ¿verdad? También en el periodo, en la distribución de las familias y en la deportación de judíos o de Judá rumbo a Babilonia, pues los babilonios también practicaron o ejercieron o ejecutaron castigos de este tipo. Encontramos también en la historia universal hechos registrados, no solamente entre los medo-persas, también los egipcios, también los sirios, pues los babilonios, ¿verdad? Como lo hemos dicho, pero también algunos más recientes en la época en la que se integra el Imperio Romano, los ejemplos de crucifixión que ejecutó Alejandro el Magno en su comitiva de conquistar el mundo conocido en su tiempo, Alejandro el Grande. Pero ya un hecho más importante o más conectado con lo que vamos a hablar es en el siglo IV. Estamos hablando del año 340 y tantos, por así decirlo, después de Cristo. ¿A quién me voy a referir? A Constantino. Constantino era uno de los aspirantes a llegar a ser emperador de Roma. El problema es de que se había dividido el imperio, de modo que la sede había sido Roma con su gobernante, quien tenía más repercusión, más fuerza a nivel del imperio, y Constantino, queriendo perseguir o adquirir el imperio, pues él tiene esta disyuntiva y registra su escritor, su historiador Eusebio, acerca de su vida, que él refiere haber tenido una visión celestial, es una cruz en el cielo, y que después de estar meditando en eso,
Él dice, el escritor, que Constantino recibió la visita de Jesucristo y que Jesucristo le dio algún mensaje y que en griego los mensajes indicarían que por esa cruz ganaría la batalla. Y por esa razón se sabe en la historia que Constantino decide poner la cruz como un símbolo en sus banderas de sus tropas, él mismo en su casco de guerrero, y incluso pone las siglas de los iniciales de Jesucristo en sus banderas. Y efectivamente gana la batalla con el que estaba en Roma, y entonces él se convierte en el siguiente emperador en el Imperio Romano. Al ser emperador y vivir ya en una ciudad que hoy conocemos, Constantinopla, en el nombre de él, en honor a su nombre, Constantino decide prohibir la ejecución por crucifixión en todo el imperio durante su reinado. También hay otro hecho que se le atribuye, que declaró al cristianismo como la religión oficial en todo el imperio, que se les respetara después de haber sido perseguidos por tantos años, que se les respetara su culto y además sus reuniones, sus enseñanzas fuesen divulgadas por todo el imperio. Bueno, a tanto llegó que incluso su madre, que se llamaba Elena y que es considerada dentro de la lista de los santos, Santa Elena, es enviada por él rumbo a Jerusalén desde Constantinopla, y le dice pues que busque el sitio original de la crucifixión, y se dice que ella recupera la cruz original donde Cristo fue clavado y aún los clavos. Dice el escritor Eusebio que parte de esos clavos se fundieron en el casco de guerra de Constantino. Entonces, todo esto que ocurre, incluso hay un hecho curioso también que se sabe en toda Europa, dice que Elena, cuando llega a Jerusalén, también dentro de los encuentros que hay en las excavaciones, encuentra también emparedados o sepultados en las paredes de la ciudad los cuerpos de los sabios del Oriente. Usted recuerda que los sabios del Oriente, la última cita bíblica dice que regresan a sus ciudades de origen, pero tanto Elena como los historiadores de la época después de Cristo, se dice que ellos regresan allí y viven una vida piadosa, ¿verdad? Entonces, recuerda usted que en el año 70 también Jerusalén, el templo, todo fue destruido por el general Tito, de modo que de alguna manera explican ellos que los cuerpos fueron encontrados. Hay todo un historial ahí que se puede ver en la historia de Europa, inclusive en Milán hay un templo dedicado a los sabios, y se entiende que aún en la guerra con los alemanes, los bombardeos y todo, todo fue bombardeado y fue respetado ese punto donde están supuestamente los cuerpos o los restos de esos sabios del Oriente. En fin, de ahí en adelante, con la hallazgo y visita de Santa Elena, con este asunto de la cruz de Cristo original y sus clavos, pues de ahí en adelante estos objetos como la cruz es considerado un objeto con un símbolo, una enseñanza espiritual. Algunos le puedan atribuir hasta poderes mágicos, sobrenaturales, ¿verdad? Pero esa es la historia. Otro hecho histórico después de ese periodo del siglo IV, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la época en que los árabes invaden no solamente Medio Oriente, sino llegan hasta España y parte de Europa con las cruzadas, las guerras de las cruzadas. Estamos viendo reyes o señores importantes que tenían cierto poder organizar grupos de guerreros, ¿verdad? Y todos ellos portaban en las cruzadas aquel símbolo de la cruz, queriendo recuperar en especial la ciudad de Jerusalén, que había sido tomada por los árabes. Entre estos grupos, pues usted conocerá o tendrá en mente a los caballeros templarios, que también utilizan ese símbolo
no solamente como un símbolo emblemático para ellos, sino como un lema, un símbolo de su motivación. Bueno, de todo eso desagradable, de las guerras y ese tipo de actividades, al mismo tiempo, después del año 1500, después de 1521, 1500 y tantos, 60, 70, cuando los españoles portugueses vienen a las Américas en forma de colonización, pues traen sus frailes, traen sus jesuitas franciscanos con el fin de convertir al catolicismo y los símbolos, ¿verdad?, de la cruz y de su simbología, de su religión. Entre ellos, pues usted sabe, el conocido Cristóbal Colón, que su nombre era Cristóforo Columbus, su nombre significaría Cristóforo, significa Cristóforo, Cristo es Cristo y foro es el que lleva. Entonces se entiende que su nombre es el que llevaría a Cristo a. De modo que la intención, entre otras, ¿verdad?, era colonizar estas áreas y convertir a todos a la creencia del catolicismo que ellos enseñaban. ¿Cuál fuera su sorpresa? Que al llegar a las Américas, en especial en la región maya, pues ellos se topan con que los aborígenes, los originales de allí, ya tenían una cruz verde esmeralda, y ellos lo funden con sus creencias para ganarlos. Pero la cosmología de los mayas tenía la representación de la cruz verde esmeralda como una representación de su árbol sagrado, la ceiba. La ceiba para los aborígenes naturales mayas que practicaban la creencia religiosa con su visión del cosmos, del universo y de la vida, consideraban a este árbol, la ceiba, un árbol inmenso, muy longevo, alto, ¿verdad? Y con raíces profundas, pues con el símbolo de una cruz. Y las aclaraciones son las siguientes. El larguero que sobrepasa el árbol, ¿verdad? Su tronco hacia arriba, el ápice, la parte más alta del árbol, se dice entre ellos en sus entendimientos de la cosmología, que es el lugar celestial, la parte de arriba del árbol, aquella conexión que tienen con el cielo, pero que también es el punto que soporta o sostiene al universo, mientras que el tronco y todo lo que existe en el ambiente llega a ser el travesaño de su cruz, imaginándonos que el travesaño de la cruz es específicamente el lugar en donde vivimos, la tierra con todos los seres vivientes alrededor, la naturaleza con la que tenemos contacto, mientras que el larguero que va abajo de la tierra, que representa las raíces de la ceiba, pues es el inframundo, el lugar de los muertos, el lugar oscuro, el lugar tenebroso. Pero eso es lo que representaba la cruz verde de los mayas, que tenían su concepto basado en el libro, en el árbol de la ceiba. Bueno, pues volviendo al tema, nosotros que nos ocupa, sabiéndolo por escritores contemporáneos a la vida de Jesucristo, estamos hablando del escritor llamado Josefo. Este escritor vivió contemporáneamente la vida de Jesucristo. Él escribe en el año 37, 4 años después de la crucifixión de Jesucristo, y describe, registra el castigo de Cristo, de la muerte de Cristo, incluso el castigo infringido por los romanos, la crucifixión, los actores en el juicio y en la condena, menciona a Herodes, menciona a Pilato. Y no solamente eso, sino que el mismo gobernador Pilato, el procurador Pilato de Judea, hace unas cartas para explicarle al emperador romano, dirigido a Roma precisamente, en donde registra el hecho de que se ha condenado a Jesús llamado el Cristo, y da todos los detalles. Pero independientemente de ellos, hay registros bíblicos que son aún más claros, muchos pasajes de que Cristo fue no solamente torturado, sino clavado en un madero. Bueno, pues hace poco se sabe, ya investigando y encontrando hechos arqueológicos y más actuales, se ha podido
imaginar cómo eran los momentos, aparte de los escritos que estos registros nos han dejado. Se sabe no solamente de las torturas, sino se sabe que los postes de madera se eran colocados en serie. En la época de Jesucristo fue muy común. Recuerden que antes de Jesucristo hubo algunos que dijeron ser Jesucristo y originaron revueltas, originaron rebeliones. Incluso uno de los discípulos de Jesucristo era uno del grupo de la banda de los celotes, que eran precisamente las gentes que negaban o no querían el yugo de Roma sobre ellos y tenían o hacían guerrilla en contra de los romanos. De modo que así había en serie los postes colocados ya listos y las víctimas que eran condenadas a ser crucificados, ellos tenían que acarrear cargando su propio travesaño para que cuando llegaran de la prisión hasta el lugar donde iban a ser colgados, pues allí precisamente serían colgados. Se sabe o se entiende que algunos fueron amarrados, mientras que pues la tortura y todo lo que se usaba pues fácilmente podían durar ahí varios días hasta morir. Pero también se sabe que en la época, pues usted sabe que el Imperio Romano es conocido como el Imperio de Hierro, de modo que estaban en constante guerra y todas sus armas, sus herramientas para la guerra, pues eran fabricadas en hierro y que el hierro no lo iban a estar usando en clavar víctimas en las cruces, ¿no? O sea, se entendía que los amarraban. Sin embargo, están hallazgos registrados, fechados en la época en la de Jesucristo, que probablemente los romanos hayan usado clavos de hierro de un buen tamaño para atravesar a los que iban a colgar y que se usaron por un periodo de 4 años consecutivos, alrededor de la fecha en que Jesucristo fue crucificado, y que el último año fuese el último año donde Jesucristo fue crucificado. Los travesaños pues eran del tamaño de la extensión de los brazos, permitiendo una distancia entre colgado y colgado, entre una persona y otra, más o menos lo del travesaño. Pues definitivamente no podemos relacionar la cruz o la crucifixión en el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero quiero traer a discusión este pasaje de la Biblia. Está en Lucas 24, 19 al 27. Hay una conversación interesante. Esto que vamos a hablar ocurre no solamente después de la crucifixión, sino que se sabe que es después de la resurrección, porque hay dos discípulos de Jesucristo huyendo de Jerusalén rumbo a una provincia cercana llamada Emaús. Mientras van en el camino, ellos van discutiendo los hechos que han ocurrido. Incluso dice, ya son más de 3 días, hay alguien que dice que Jesucristo al que crucificaron ya resucitó, pero nosotros no creemos y ahí vamos huyendo de la ciudad. Y mientras que van caminando y conversando, se les empareja un extraño. Ellos no lo reconocen. Veremos que es precisamente Jesucristo resucitado. Y cuando se acerca con ellos, les pregunta de qué están hablando. Ellos no saben que es Jesús de Nazaret y le dicen que no sabes los acontecimientos últimos, ¿verdad? Que Jesús de Nazaret, así lo dice, hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y dirigentes para ser condenado a muerte y de cómo le crucificaron. En respuesta, el extraño que se les emparejó, que resultó pues después de ser el mismísimo Jesucristo resucitado de los muertos, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Bueno, hasta aquí me gustaría subrayar lo que acabamos de ver en esa conversación, que si se incluye la crucifixión, porque ellos le están diciendo que ha sido crucificado, ¿verdad? Si incluimos ahí que está la crucifixión en la discusión, después Jesucristo le dice que en Moisés y los profetas, y que les interpretaba de allí,
De modo entonces que podemos subrayar que la crucifixión incluida entre Moisés y los profetas, la clave debe estar en la interpretación y no en la letra. Así que vámonos al siguiente tema, al tema de que la crucifixión no es o no se cuenta como una profecía exactamente clara como lo quisiéramos ver, no está profetizado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a considerar el Salmo 22, ¿verdad? Es el salmo que nosotros decimos que fue recitado por Jesucristo estando en el madero. Pero vamos a ver esta conexión. Miren, recuerdan ustedes ahí, está en el libro de los Evangelios según Mateo, Lucas también refiere lo mismo, pero específicamente en el Salmo 22, cuando dice Elí, Elí, lama sabactani. Y dicen los escritores que la gente que estaba alrededor creía que estaba llamando por ayuda a Elías que viniera a ayudarle. El mismo escritor dice, no es que estuviera llamando a Elías, sino que estaba recitando el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, el Salmo 22, nosotros decimos Salmo 22, pero la escritura lo nombra con las primeras palabras que dice ese texto. De modo que diríamos que el Salmo 22 se llamaría Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se llamaría. Ese sería el lema de ese párrafo de la escritura. Esto nos recuerda a algo. Hay un festival que ocurre, una fiesta, una ceremonia muy seria que ocurre en la tradición, en la cultura israelita desde entonces, donde los hijos varones alrededor de la edad de 12 años de la adolescencia, donde llegan a ser ya responsables cívica y religiosamente de sus actos. Ellos son entrenados, son enseñados y a la edad de 12 años para celebrar el llamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, Bar significa hijo, Mitzvah significa mandamiento. Entonces es la ceremonia del hijo del mandamiento. En esta ceremonia el joven, el discípulo, el adolescente se presenta ante ciertos especialistas, eruditos en las escrituras y le hacen preguntas al joven acerca de su conocimiento, de su conciencia, de sus actos con respecto a Dios. Pero se sella esa ceremonia donde el adolescente escoge una parte de las escrituras que él hace suya, la hace su lema de su vida, es lo que caracterizaría su vida, la escoge como una forma de representar o ilustrar su capacidad de decisión. Bueno, el Salmo 22, si Jesucristo no lo dijo todo y si nada más dijo el título, era suficiente para que todos comprendiéramos, si fuésemos o viviéramos en ese tiempo, como el lema que él haya escogido que describiera el momento en que estaba viviendo y su conexión con respecto al Padre. De modo que si allí se describe el maltrato físico en el Salmo 22, el maltrato emocional, inclusive el reparto de sus vestidos, como estaba ocurriendo ahí delante de sus ojos, ¿verdad? Pero cuando se refiere a la ejecución que está sufriendo, lo único que menciona ahí en el versículo 16 del Salmo 22, dice, horadaron mis manos y mis pies. Pero ese término horadado, que significa agujerado, sus manos y sus pies, ¿verdad? Lo vemos otra vez, un concepto de horadar o de agujerar en Isaías 53, precisamente el versículo 5, que refiere donde él fue herido por nuestras transgresiones. Su paz fue resultado de sus heridas dieron como resultado nuestra paz o algo así. Pero la palabra herido se traduce como traspasado, encajado, atravesado. Ese mismo término herido o traspasado aparece en Zacarías 12:10 también como un concepto profético. Recuerdan, ejemplo, en Juan en el capítulo 19, versículo 37, él conecta Zacarías 12:10, dice, mirarán al que traspasaron.
De modo que la conexión que hace Juan es cuando ve que el soldado aquel pasa por su costado y lo atraviesa, lo ensarta con su lanza y sale agua y sangre, según los testigos, ¿verdad? Entonces mirarán al que traspasaron, es la conexión de haber sido herido con la lanza del soldado mientras Jesucristo estaba en la cruz colgado. Eso parece ser todo, así que nosotros pensamos, fue muerto, fue colgado, crucificado, fue en un madero, en un poste, un solo poste, en una cruz. Bueno, concluiremos este breve estudio en que fue muerto, clavado en una cruz de madera, de acuerdo con las escrituras. Pero pasamos al siguiente tema. ¿Por qué tantas ambigüedades? ¿Por qué hay como que no está muy sólido lo que estamos hablando? ¿Cuál es la deficiencia, la debilidad? Y ese punto es el que precisamente por lo que la gente no cree a veces. Cuando tratan de ver en la Biblia, en este caso, en algún relato, una cuestión de fe, de confiar en algo, da desconfianza a algunas personas que puede pensarse de una forma o de otra. A eso le llamamos ambigüedad. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Si esto da pie a un debate, por supuesto, debe dar lugar para que muchos escritores, como los hay, que tratan de encontrar contradicciones, falsedades en el relato bíblico, pues se dediquen a divulgarlo, se dediquen a tratar de dispersar esto como una contradicción o una falsedad en el relato bíblico. Imagínense ustedes que ellos digan en sus libros que debe de haber un interés oscuro por el que aparezca así para manejar o manipular la fe o la confianza de las personas. Entonces aquí nos debemos nosotros de hacer una pregunta. ¿Por qué decimos que la muerte de Cristo en la cruz es nuestra salvación? A través de ese castigo crucificado es el pago en rescate por nosotros los pecadores. Podemos hacernos las preguntas que se hicieron los mismos que escribieron esos libros que tratan de, de hacer dudar o confundir la confianza o la fe o el relato de la Biblia. Dicen ellos que tal vez fue Pablo el que hizo ese tema de la cruz tan relevante, tan llamativo, pero que al final no es cierta la crucifixión y que en realidad la identidad del Redentor con todo su aparato de redención llega a ser inválida y que es más bien un manipuleo y que además los apóstoles, los demás, nunca hablaron de que fuese castigado de esa manera, colgado en una cruz, sí, pero no fue en una cruz, fue en un poste y nada más fue colgado y cosas así, digan algo diferente que lo dice Pablo. De modo que como que se maneja una ambigüedad allí que hay que poner en claro. Pienso yo que esa aparente deficiencia que se nos presenta, y no solo en ese tema, hay muchos temas en relación en la Biblia que pueden o que deben y deberían de tener por las siguientes razones. Una de ellas, muy importante, es de que Dios ha permitido la ambigüedad en sus relatos, en su revelación, para darle a usted y a mí, y no es de ahorita, es de siempre, es desde el principio, como Dios nos ha creado a nosotros en su carácter de Él, nos ha creado a nosotros con la libertad de escoger, no nos obliga a creer ni a tener ya definitivamente, seríamos como una especie de robot, pero Él nos dio la capacidad de confrontar esta ambigüedad desde el principio, como para que nosotros podamos ejercer esa virtud que tenemos de juicio y ser capaz de elegir cuando dos o más opciones parecen ser verdad y que definirse en una de ellas es vital. Es muy, muy cómodo no investigar o estar desinteresados en esto, ya sea porque algunas personas piensen que no es tan importante llegar a una conclusión o porque realmente tenemos miedo de confrontar las dudas de algo que parece que puede ser verdad o parece ser mentira. Bueno, sabemos que una mentira puede corromper toda la creencia de un hecho verdadero y del cual depende no solamente la vida o la muerte, sino los destinos,
eternos de cada una de ellas. Por tanto, pues yo les propongo probar ambos pensamientos de esta ambigüedad, que se puede pensar de una manera o se puede pensar de la otra, para que a la hora de confrontar esta situación podamos llegar a la verdad. Un ejemplo para decirles cómo se usa el concepto de probar los dos caminos sería un ejemplo, el principio de la creación del universo y todos los seres vivientes que nos podamos imaginar. Si nosotros tuviéramos a la mano ese Salmo 100, versículo 3, que dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, cuando leemos eso nosotros decimos, bueno, vamos a pensar que no se lo atribuimos a Dios. No se lo voy a atribuir a Dios que Él nos haya hecho. Esa es la ambigüedad, ¿verdad? ¿Cómo evitar la pregunta a la hora de confrontar la realidad? Si no nos hacemos nosotros por nosotros mismos, como lo demuestra la realidad, entonces ¿quién? O en su caso, preguntarnos, ¿se hizo a sí mismo el primero de todos los seres vivientes y todos los seres vivientes que existieron, todos los materiales y todas las cosas que existen con todas sus propiedades desde el principio, se hicieron por sí mismas? Y esa pregunta, la mayoría de nosotros nos respondemos con, es imposible que yo me haya hecho a mí mismo. Entonces, ¿quién me hizo? Y aunque vayamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, tenemos que parar en un momento hasta el principio cuando alguien apareció y decimos, ¿te hiciste tú solo o alguien te hizo? Y cuando esa realidad tampoco se puede negar, entonces alguien lo hizo, lo que es imposible para nosotros, lo hizo posible. Pero si yo no soy y no es nadie más, entonces ¿quién? ¿Quién podrá ser? Y es ahí en donde nosotros llegamos a esa disyuntiva para colocar el versículo en su lugar. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Con eso tenemos para despertar la curiosidad, el interés y tratar de resolver esa ambigüedad de que dices tú, bueno, pues es que a lo mejor puede ser la casualidad. Bueno, pregúntate a la casualidad con todas las características si ella sería la responsable de haberte hecho. Es la casualidad la que te hizo hoy a todos los seres vivientes, incluyéndote a ti, ahorita en este momento, y te vas al pasado y vuelves a hacer lo mismo y te das cuenta de que lo imposible, hecho posible, debe ser alguien. ¿Quién podrá ser? Bueno, pero vamos volviendo al tema, a los tiempos de Cristo y tratemos esta ambigüedad. Porque este mismo conflicto lo tuvieron los que estaban muy estudiados en las escrituras y estaban esperando al Mesías en la época en la que Jesucristo aparece, pero no pudieron reconocerlo y sus dudas eran aceptables. Si yo estuviera allí, yo podría haber discutido y debatido y todo eso como ellos lo hicieron y tal vez usted, pero yo no sé qué más. Pero este breve estudio no podría abarcar todos los debates, discusiones que se generaron para poder llegar a la verdad en ese modo dudoso en el que estaban confrontando a Jesucristo en ese momento. Por más señales, ayudas didácticas que Jesucristo se les presentó y otras personas les presentaron a los que estaban esperando a Jesucristo, algo que aparentemente era imposible, Jesucristo ahí enfrente de ellos, como un ser humano, se les hacía imposible que pudieran considerarlo a él el Mesías. Un ejemplo, por ejemplo, Nicodemo, para hablarles acerca de esa ambigüedad. Nicodemo, un maestro de Israel, fue ilustrado por Cristo, recuerden, para comprobar este hecho. Nadie ha subido al cielo, dice Juan 3, 13 al 15. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Y luego le dice, el Hijo del Hombre. Pongan atención en esa expresión, Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Bueno, hasta ese momento, cuando le da esta ayuda didáctica a Nicodemo con el fin de que él descubra quién es
Le dice que él es como Moisés levantó la serpiente. El ser levantado en esta conversación tiene que ver con ser levantado con el fin de salvar a alguien que necesita ser salvado de una mordedura mortal y que voltea a mirar a quien es levantado con ese propósito de salvarlo, de sanarlo, según lo ilustra el hecho histórico registrado en números 21, que está discutiendo Jesucristo con Nicodemo. Recuerda, Nicodemo, así como, pero aún más, vamos a irnos más adelante. En Juan, en el capítulo 12, en el versículo 32 al 34, Jesucristo dijo: yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y el escritor Juan dice esto dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces la gente le respondió: nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices, es necesario que el Hijo del Hombre, otra vez, el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, le preguntan. Claro, hasta ahorita la cruz o la crucifixión no está aquí en esta conversación, no se define. Sin embargo, se puede ver en el intercambio de palabras entre Jesucristo y toda la comunidad que estaba ahí. Todos entendían el hecho de que ser levantado y atraer a sí mismo, dieron la idea de que el personaje iba a morir levantado. O sea, nosotros sabemos que permanece para siempre. Entonces, ¿por qué dices tú que habría de morir? Hasta ese momento, la muerte de Cristo, con todas las torturas, sus actores, sus detalles, estaban fuera de lugar para el Cristo como estaba en la mente de estos estudiosos de las Escrituras, olvidando que en Daniel 9:26 es el lugar profético del Mesías y de donde Cristo tomó el título. Insistió tanto en ese título, Hijo del Hombre. Cristo no usó el término Hijo de Dios. Cada vez que alguien se refería a él como Hijo de Dios, él contestaba, decía, el Hijo del Hombre, por la razón de que él quería que se fueran derechito a los tiempos de Daniel, donde él profetizó el momento histórico y fechado para el tiempo en el que Jesucristo fue ejecutado en la cruz. Vean, por ejemplo, en 9:26 de Daniel, y se van a anotar en esa profecía que incluso hay un tiempo fechado en el que iba a ser el Mesías, es quitado y no tendrá nada. Es un periodo entre el Mesías sufriente y el Mesías victorioso que aparece al final. Sin embargo, tenemos un tiempo, 62 semanas, años según calculan, y los que leían este pasaje de Daniel en la época de Jesucristo, que había una efervescencia por esperar al Mesías en esos tiempos, por los cálculos que se hacían en la fecha, en la forma en la que contaban. Recuerden que los hebreos contaban los años en la forma lunar, sus meses eran lunares, su año era lunar más bien, de modo que había 360 días en lugar de 365 con 6 horas, como lo manejamos ahora. De modo que sus fechas, si se calcula 62 semanas años, darían 434 años de cuando Daniel dice que va a ocurrir que el Mesías se ha quitado y no tendrá nada. Eso, calculándolo, los que lo han hecho, y algún día, si quieren, lo podemos hacer, estamos hablando del año 33 después de Jesucristo, exactamente cuando el Mesías es quitado y no tendrá nada. No dice nada, ¿verdad? Lógicamente, acerca de la crucifixión aún, pero el mismísimo concepto que el Mesías tuviera que morir, pues no necesariamente estaba con esas palabras, pero allí está en esa figura con esas fechas y todo. Otro ejemplo que me llama mucho la atención, que muy pocos cuando lo leen se dan cuenta, o yo en su tiempo no me daba cuenta. No sé si ustedes recuerden la historia de Natanael, uno de los discípulos de Jesucristo. Felipe, uno de los primeros discípulos, va a Natanael y le dice: oye, Natanael, acabamos de encontrar de quien escribió Moisés, la ley y los profetas. Y Natanael le contesta:
Ay, yo no creo que de Nazaret pueda salir algo bueno. No sé si ustedes recuerdan. Sin embargo, viene Natanael a ver, pues ven y ve a ver si eso no es. Y viene Natanael y mientras se va acercando a Jesucristo, Jesucristo le coloca a él un término, le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y en el momento en el que le está diciendo eso, le dice, ¿dónde me conoces? Le dijo Natanael, ¿cómo está de que sabes que soy sin engaño? Y Jesucristo le dice, te vi debajo de la higuera. Pareciera como que estar abajo de la higuera en los tiempos de Jesús significaba no solamente un momento de meditación, no solamente un momento de oración, un momento secreto, un momento íntimo, sino que tal vez Natanael dijo, a mí nadie me vio, yo estoy seguro que estaba solo o no pudieron, nadie pudo verme que yo estaba bajo la higuera. Pero Jesucristo tal vez fue más allá en el corazón de Natanael para decirle, estabas leyendo Daniel, vamos a decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues porque cuando le dice Jesucristo a Natanael, cuando te vi debajo de la higuera, y Natanael inmediatamente se le abren los ojotes y se le hace la boca así de sorpresa y le dice, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Noten eso porque cuando Natanael le dice, definitivamente tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo le contesta de otra manera, le dice que él es el Hijo del Hombre. Fíjense bien en ese detalle, porque le dice, Natanael, ¿te asombra porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues imagínate cómo te pondrás cuando veas al Hijo del Hombre subir a cielo abierto y con esa actividad de ángeles, ¿verdad? Como recordando el futuro en donde Natanael como discípulo debería ascender a los cielos con esa actividad angelical alrededor. Pues qué interesante, ¿verdad? En este pasaje, porque precisamente yo me imagino que Natanael debió haber quedado sumamente convencido con todas las pruebas cuando él comenzó diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios. Jesucristo lo regresa al título de Hijo del Hombre para que se concentre en la profecía de Daniel, que el Mesías sería quitado. Esta ambigüedad en la Biblia no es nueva, está representada por figuras, ejemplos, modelos, está llenísima la Biblia de todo esto. Entonces, ¿por qué piensa uno desde el comienzo hasta el final leer la Biblia con esa perspectiva de que hay una ambigüedad ahí? ¿Por qué? Bueno, hay dos razones que yo veo por las cuales es necesario que exista la ambigüedad. Una, mínimo, es porque habría expresiones que sería imposible que fueran iguales en cuanto a comparar dos mundos de diferente dimensión. Considere usted la dimensión celestial y la dimensión terrenal. Jesucristo eso mismo le dijo a Nicodemo. Usted recuerda ahí mismo en esa conversación en Juan 3, en versículo 12, Jesucristo le dice a Nicodemo, si te estoy hablando a ti cosas terrenales y no las entiendes, imagínate que te dijera cosas celestiales, pues verdaderamente no. Y ahí siguió la conversación cuando le dice acerca de Moisés que levantó la serpiente, etcétera, ¿verdad? La segunda razón tiene que ver con esa congruencia del relato bíblico que desde el principio Dios le da al hombre la capacidad o la ambigüedad o tiene que ejecutar su juicio, tiene que definir su decisión, tiene que definir su lugar, su postura delante de dos cosas que le pueden parecer verdad y que él tiene que comprobar con respecto a su juicio en la virtud de elegir, de escoger cuál es la decisión personal que satisface su juicio humano. De modo que desde la necesidad humana del perdón de los pecados representada en la muerte, en la ilustración de Génesis 3:15, existe ese método, esa forma de revelarse en donde Dios nos comunica verdades desde el cielo en forma que nosotros podamos entenderla sin dejarnos a nosotros una convicción
de Dios, sino que fuera de nosotros en nuestra capacidad de manejar y de confrontar esas ambigüedades. La simiente de la mujer, dice allá en Génesis 3:15, que hiere mortalmente a la engañadora serpiente en su cabeza. ¿Recuerdan? Mientras que la serpiente engañadora hiere a la simiente de la mujer en el talón. Desde allí hasta la comparación que hay durante todo el tabernáculo, el templo, la ciudad de Jerusalén, comparada con el templo y la ciudad celestial en Apocalipsis. Así que este tipo de figuraciones se repiten constantemente en toda la escritura, por cierto. Las ilustraciones que se presentan a veces suenan irreales, más cuando se piensa en lo celestial, olvidando que al ser dos dimensiones diferentes, se usa un ejemplo que compara precisamente esa idea irreal que existe en nosotros, pero hecha posible por la fe. Es decir, creemos que es posible aun cuando nos suene irreal, porque lo imposible que nos están describiendo está en términos celestiales y nosotros solamente podemos experimentar lo terrenal, la dimensión en la que vivimos. ¿Recuerdan? Ese travesaño de la cruz, el modo de existir, nuestro medio, nuestro tiempo para vivir, es el momento en el que queremos explicarnos nosotros cosas celestiales. Pero, en fin, en el tema número 4 estaremos hablando acerca del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es la tipología, es decir, el tipo o parecido a modelos o ejemplos comparativos. Ese es el espíritu de la profecía. Los profetas tuvieron que encontrar en las figuras el mensaje de Jehová. Por ejemplo, yo en mi práctica me ha tocado enseñar a otros algunas cosas que se ven al microscopio y poderlas identificarlas y darles nombre. Pero yo a la vez cuando entrenaba, veíamos a través de los oculares de los microscopios y yo le tenía que decir al estudiante qué ves allí. Y él me tenía que decir y yo le decía, eso que ves está así, 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 y ambos nos poníamos de acuerdo y de esa manera yo les enseñaba lo que habría de concluirse en lo que se estaba viendo a través de las lentes de los microscopios. Así, esa es la pregunta que más le ocurre a Jeremías, uno de los profetas en la Biblia que me llama mucho la atención su vida personal. Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Después de que le presentaba algunas visiones. ¿Y qué decir nosotros de Daniel, el jefe, verdad? Jefe de los sabios. Es conocido Daniel, es más uno de los tres nombres en la Biblia por los que Dios dice la Biblia, no destruiría la tierra si nada más esos tres vivieran, ¿verdad? Daniel es uno de ellos, ahí le encargo a usted que investigue quiénes son los otros dos. Pero Daniel, el sabio, el jefe de los sabios de allá del oriente en Babilonia en la deportación, tuvo muchos problemas en las visiones. Al final dijo, esto no me costaba tanto y pasaba noches enteras sin dormir pensando qué mensaje, qué interpretación tendría los sueños que estaba teniendo. Le duró mucho tiempo, acuérdense que incluso el ángel le dice, pues yo desde que oraste yo iba a venir, pero hubo mucho retraso y él decía, ya por favor, porque lo que quiero es, necesito ayuda, ¿qué es lo que esto significa? Y allí se incluye en capítulo 9, versículo 26, en donde Daniel, el más sabio de los visionarios, requirió más claro el mensaje que tradujo en la profecía de el Mesías sufriente, que es quitado y que se queda sin nada. Pero ya en el caso de Juan, en el Evangelio, esa tipología o tipo se usa en griego para la palabra señal, mientras que en los demás evangelios los milagros llegan a ser milagros. Juan les dice señales, pero a la hora de decirles señales, él utiliza la palabra griega para tipo, es decir, un ejemplo, una forma de enseñar algo a través de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué decir pues del Evangelio según San Mateo? Mateo está lleno de parábolas con sus figuras para mandar un mensaje. Fíjense que yo he estado hasta pensando que en algunas historias reales que Jesucristo contó de personajes reales, imaginemos al hijo pródigo, imaginemos
La que más me gusta es la del rico y Lázaro, ¿verdad? Imagínense que Jesucristo está contando esta historia, pero son en realidad vidas reales, sabiendo que Jesucristo sabe el pasado, el presente y el futuro. Entonces él pudo haber utilizado incluso ya destinos de personas que fueron contemporáneos de quienes les estaba hablando. Yo llegué a pensar inclusive, no es tan loco pensar que si Jesucristo hubiese sabido del caso de Lázaro, por ejemplo, de su amigo Lázaro o quién más, ¿verdad? No sé, pero que Lázaro fuera su amigo. Acuérdense ustedes que mientras el rico le decía a Abraham en esa ilustración, dile por favor a Lázaro que vaya a mis hermanos y les advierta que el camino que yo seguía está equivocado, yo estoy en un lugar de tormento. Y le dijo que no. Entonces le dijo a Abraham, aun si éste se levantara de los muertos, fuera a hablar allá con ellos, no le creerían. Pensando yo, a veces digo, fuera Jesucristo uno de ellos, quien aún resucitado, su mensaje y todo no es creído. Pensaba yo aún en los tiempos de Jesucristo cuando contaba esto, si hubiera ocurrido antes o después supiera el futuro de Lázaro, su amigo, que él se había levantado de los muertos. Su mismo testimonio de haber sido resucitado por Jesucristo llegó a ser un emblema, un testigo, un testimonio que inclusive al final, cuando ya Jesucristo es entregado, procuraban matar también a Lázaro para que ya no fuese un testimonio tan fuerte del poder de Dios a través de Jesucristo para dar vida a los muertos. De modo que eso es lo que yo pienso a veces, pero no hay nada malo en pensar que Jesucristo utilizara paisajes o mensajes de esta manera. Uno se puede imaginar cosas como estas, ¿verdad? Ustedes recuerdan de Balaam. Balaam fue un visionario sirio. Él fue contratado por reyes alrededor cuando vieron venir el pueblo de Israel ya ordenado, saliendo de Egipto, yendo al monte Sinaí, recibir las tablas de los mandamientos con todas las ordenanzas, la ley y todo lo que ello acarreaba, una forma de acampar y de moverse tan ordenada, ¿verdad? Y llegar allí hasta el valle cerca de la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida. Y allí, en ese, imagínese ese paisaje, usted imagínese que fuera este personaje Balaam, que se subiera a la cima, al punto clímax, un acantilado, y así hacia abajo viera usted el valle, y así abajo del valle viera el campamento del pueblo de Israel, acomodado, ordenado en tiendas de diferente manera, y él yendo allí pagado para maldecir a ese pueblo porque le habían pagado para hacerlo. Y cuando veía, esta historia está en Números capítulo 22, pero cuando usted se imagina que sube este Balaam y ve desde arriba y en lugar de maldecir empieza a bendecir, los que lo contratan lo bajan de ahí y le dicen, no, 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 ven y verlo desde este otro ángulo y lo suben a otro cerro y desde ese otro cerro quiere que lo maldiga. Él vuelve a ver allá abajo y ve lo mismo y en lugar de maldecir bendice. De modo que todos le decían, ya por favor, si no lo maldices, cuando menos no lo bendigas. Pero él no podía evitar bendecir, bendecir, bendecir y bendecir. La cuarta vez que bendice al pueblo de Israel, viéndolo desde arriba, desde el acantilado, dijo esta expresión: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Y una estrella saldrá de Jacob, se levantará un cetro de Israel. Ciertas palabras que llegaron a ser proféticas, que tal vez fueron usados por los sabios del Oriente, que fueron conducidos hasta Belén, ¿verdad? En todo lo que refería la profecía con respecto al Mesías, al nacimiento del Mesías. Pero, pues ustedes saben, en Números 22 hay esta descripción en donde después de establecer el pacto Dios con Israel, le da mandamientos, entre ellos la Pascua, da las ordenanzas, le dice cómo deben de viajar antes de llegar a la tierra prometida, también cómo deben de acampar en orden y de acuerdo con las diferentes familias de las 12 tribus de Israel,
con sus estandartes, sus banderas, sus imágenes, ¿verdad? Que cada quien representaba a su familia. Judá tenía su bandera, que es uno de los más conocidos, y tenía la imagen de un león y sus banderas de colores, ¿verdad? De modo que usted puede imaginarse allí desde todos los ángulos donde se pudiera ver. Ah, por cierto, se dice que había 12 tribus de Israel allí distribuidas en campamentos, pero déjeme decirle que en realidad eran 13 tribus de Israel. La treceava tribu de Israel sería Leví. Leví, los que se habían dedicado a formar la familia dedicada al cuidado del tabernáculo y también al servicio en el templo cuando se construyó el templo, hasta que llegaran a la tierra prometida. Así que Balaam observó de todos los ángulos donde los veía desde las alturas la formación del campamento de tiendas con sus diferentes colores, estandartes y imágenes de todo Israel, y está descrito en número 2. Al norte del campamento estaban las tiendas colocadas de tres familias Dan, Aser, Neftalí, 157,600 miembros de ese grupo familiar formado en tiendas al norte. Al sur, Rubén, Simeón y Gad con 151,450. Para el oeste estaban Efraín, Manasés y Benjamín con 108,100. Y para el este, hacia donde va el sol, hacia donde nace el sol, estaría Judá, Isaacar y Zabulón con 186,400 personas acampadas. Si usted observara desde arriba, desde los acantilados, la forma del campamento, encontraría que estaban formando como una cruz. De acuerdo al número de personas, el número de campamentos era una cruz con una orientación hacia el este por la mayoría de Judá, Isaacar y Zabulón. Y en el centro de todos estos campamentos debería estar siempre construido el tabernáculo. Los Leví, la familia levita, estaba encargada de armar el tabernáculo inmediatamente que acampaban, de desarmarlo y volverlo a llevar adelante, porque cuando salían a transitar, a viajar, el tabernáculo y los levitas iban al frente y todas las demás familias siguiendo a la punta, al tabernáculo, a la familia de Leví con el tabernáculo. De modo que desde arriba Balaam veía por aquí, veía por allá y veía por acá, y de todos los ángulos donde llegó a ver en el valle estaba el tabernáculo de reunión, atendido por Leví. Y en esa forma de cruz y en el centro como un corazón latiente, llamaba la atención el lugar santísimo. El lugar santísimo era una tienda cubierta, entre otras cosas, con una tela fina pintada de color escarlata, un rojo vivo llamativo que desde lejos se viera como un corazón latiendo, protegido con una tela de color por encima. De modo que pues es una cosa interesante. Hay gente que dice, los que navegan, los que en su tiempo llegaron a dirigirse por las estrellas, es muy conocido saber que hay 4 vientos, hay 4 puntos cardinales que tanto menciona la Biblia, y hay otros incluso que dicen que cuando Dios mandó a su pueblo a que con la sangre del cordero pintaran las puertas de su casa, los postes y luego los travesaños, que la acción de embarrar la sangre del cordero, con el que la sangre protegería de que no murieran los primogénitos o la gente que estuviese en las casas que estaban pintadas de esa manera, la sangre, la moción, el movimiento de colocar la sangre en los postes hacía un movimiento de la cruz. Pero independientemente de que fuese así o no en la imaginación, era preciso que en todo momento Cristo anunciara su futuro en ese momento a sus discípulos. Volviendo al tiempo en el que estaban viviendo, Él les dijo: es preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Allí fue explícito Jesús al decir,
todos los acontecimientos, pero no menciona ser crucificado. Sin embargo, inmediatamente que dice esas palabras, él le refiere a sus discípulos de esta manera: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No sabemos si Jesucristo en ese momento estaba viendo o estaba usando de ilustración para mostrarles lo pesado, lo difícil, lo esto, lo otro que significaría cargar la cruz. Tal vez en su tiempo vio o usó como ilustración imaginaria, porque así lo usó hasta para el Jena, ¿verdad? El Valle de Hinnom, el lugar del tormento, lo usó cuando habló de eso, pero aquí en este caso no sé si Jesucristo está usando eso de paisaje, viendo, ilustrativo, viendo a los prisioneros cargando su travesaño rumbo a la cruz para ser crucificado, porque sí podemos saber es que tomar la cruz allí, en esa expresión que él dijo, es voluntaria en favor de seguir el camino que Cristo camina atrás de él, y que cuesta la propia vida si se quiere vivir de puro interés personal. Eso, si usted lo quiere ver, está en Mateo 16, no, 16, 21 al 26. Pero más adelante en este episodio, Cristo fue todavía más claro a sus discípulos a medida que se acercaba. Dice allí en Mateo 20, 18 al 19: he aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, escuchen esto, para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitaría. Ya en Mateo 26, 2, a 2 días de ocurrir, les vuelve a decir: dijo, sabéis que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Noten que todo el tiempo Jesucristo fue yendo cada vez más claro hasta que ya era imposible no entender que su condenación iba a ser a la cruz. Claro está que muchos dirán, esto se escribió 20 años después de lo que ocurrió, claro, pero la comunicación verbal antes de escribirse fue tan respetada y protegida por Dios en ese aspecto sobrenatural, y fue dicha estas expresiones en presencia de testigos contemporáneos de los hechos que podían muy bien refutarlos si no fueran ciertos. Por el otro lado, también no olvidar que las figuras o tipos son importantes aquí, no nada más la enseñanza central, pero también considerar los tipos. Por ejemplo, Juan Juan el Bautista a Jesucristo, lo titula el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Jesucristo en la cena de la Pascua que tuvo con sus discípulos comparó su cuerpo y su sangre, su derramamiento de su sangre, con la vid, con verdades centrales del perdón de pecados, aunque no haya sido ni degollado, asado, comido literalmente como el Cordero de la Pascua, ¿verdad? El hecho está que en ese tiempo y por las circunstancias, la crucifixión fue el modo real de ser condenado y ejecutado mortalmente. Los romanos en la época de Jesucristo también tenían la posibilidad de castigarlo siendo decapitado, pero por la ley romana en ese tiempo, pero por excelencia de ejemplo de castigo sería exhibir públicamente a los que torturaran a muerte, como dando a entender que fuera un castigo ejemplar para amedrentar y callar cualquier ejemplo que quisieran seguir de la vida del condenado. Recuerden que la misma Biblia registra, y los hechos también, que poquito antes de Jesucristo hubo más de, entre antes y después de Jesucristo hubo como 40 personas que dijeron que era Cristo. Antes de Jesucristo, lo mencionan los hechos de los apóstoles, dijo que hubo algunos revoltosos, inclusive uno de los discípulos de Jesús llamado el Celote, era una agrupación, una pandilla que estaban en contra del yugo romano y ocasionaban guerrillas, se organizaban y combatían a los romanos de una o de otra manera. De modo que ya había habido crucificados por causa de esta razón, personas rebeldes que habían generado ciertas guerrillas hacia los romanos y pues eran exhibidos públicamente, porque no solamente era una muerte torturante, sino un castigo ejemplar ahí exhibido por varios días. De modo, hermanos, había dos mentalidades en ese momento, muy claras
en el juicio que se estaba organizando. Primero, la ejecución legal y religiosa en la mente de los principales eruditos de la ley, los que habían interpretado y habían aplicado la condenación para Jesucristo. Este era el concepto de ser apedreado por blasfemia o de ser ahorcado pendiente de un madero por seducir o de un árbol y desviar al pueblo de sus enseñanzas. Pero por el otro tenemos la insistencia del juez Pilato, del gobernador, de que él no era Jesucristo un prisionero de muerte. Lo más que podía hacer era azotarlo. Y después de azotarlo, lo trae por segunda ocasión y les dice, pues yo lo encuentro inocente de que sea muerto, ya lo castigué. Se lava las manos de cualquier culpa o responsabilidad y accede a crucificar a Jesucristo con la cruz que le correspondía a Barrabás. Bar-Abá significa Dios del Dios poderoso, Dios del omnipotente, hijo del Dios omnipotente o hijo del Padre, significa Bar-Abá o Barrabás. Estaba libre en lugar de Jesucristo. Es más, en la época de Jesucristo, los contemporáneos rabinos, hay un escrito interesante de su época que dice, en la noche de la Pascua, ellos colgaron a Yeshua de Nazaret y el heraldo de los sacerdotes y de todo el Sanedrín fue ante él por 40 días diciendo, Yeshua de Nazaret, estás para ser apedreado porque has practicado brujería, hechizando por desviar a Israel. Hagan saber a todos si hay algo en su defensa, vayan y hablen en su defensa. Pero dice el rabino, pero ellos no encontraron algo útil en su defensa y lo colgaron la tarde de la Pascua. Lo más interesante es de que todo incluido en su tortura, los detalles, su muerte fue previsto, él lo vio y él no lo evitó. Era el sujeto del caso y él lo podía haber y tenía el poder y tenía el derecho también de huir, modificarlo a su antojo. Voluntariamente él dio sus mejillas, dio sus espaldas a los que lo agredían, a los que le avergonzaban, su cuerpo y su sangre, toda su dignidad humana, porque dice la Biblia en 53 de Isaías que toda su apariencia personal humana desapareció, era una masa de músculos, de sangre, de carne allí, que no tenía una imagen, un perfil humano. Pero no solamente eso, dio toda su dignidad humana, toda su dignidad divina, su propia vida, en el clímax de su edad, a los 33 años, perdón, porque consumó, dice la Biblia, su fe en el propósito mayor de su existencia, como lo dice el escritor en Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado, perdón, y consumador de la quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Así decimos, la copa amarga que se muestra en Lucas 22:42, esa copa amarga de la angustia que voluntariamente toma en favor de la voluntad de Dios primero. Así que por último, mientras que nos preparamos para el último de los temas, el significado particular, el significado primero general y el significado particular de la profecía y de la crucifixión de Jesucristo, su haber sido clavado en la cruz, lo veremos en el siguiente episodio. Le doy las gracias por haber escuchado hasta hoy y le invito a que vea el último de los puntos que vamos a tratar, el significado general y particular de la profecía de que Jesucristo fuese, o el hecho de que, histórico y todo, que Jesucristo fuese colgado en la cruz, clavado en la cruz, su significado general y su significado particular. Gracias y esperamos vernos pronto.